Sean bienvenidos. En el día de hoy vamos a comenzar el camino para construir tu propio imperio. Así que comencemos. Mente Millonaria, capítulo 3. Los pilares de la abundancia. Disfruta de la vida hoy aunque no tengas todo lo que quisieras. Las presiones sociales y las apariencias han llevado a muchos a la ruina. Mi intención es ayudarte a que disfrutes el viaje. No te vuelvas prisionero del dinero violentando la grandeza que hay en ti. El verdadero pilar de la abundancia, el auténtico generador de riqueza, de creatividad y de información, se encuentra en tu mente y en la de todos los seres humanos. Tenemos un gran poder de pensamiento que nos fue dado para materializar nuestros sueños. Así que ahora quiero pedirte que me ayudes con un breve ejercicio. Levanta la vista de este libro y observa a tu alrededor. Hazlo solo por unos segundos. Lo que quiero que experimentes y que no te quepa duda es que todo lo que ven tus ojos, a excepción de la naturaleza, primeramente se gestó en una mente humana y después adquirió forma física. El poder de la visualización. La visualización es una herramienta natural y muy poderosa de los seres humanos. Visualización quiere decir soñar en grande. No permite plantear una vivencia a futuro. Por medio de este proceso mental, imaginas algo que deseas como si ya fuera real. Por ejemplo, muchos de los grandes atletas y deportistas primero se han visualizado ganando, lo cual permite que su cerebro viva la experiencia antes de que suceda. En mi caso, a diario visualizo los detalles del día siguiente 15 minutos antes de dormir. La imagen mental que visualices será más poderosa entre más detalles tenga, ya que el subconsciente comienza a buscar aquellas imágenes que guardas en tus archivos mentales como si se estuvieran materializando, lo que despierta sentimientos y emociones en ti. Puedes imaginar texturas, colores, olores, lo que sea. De igual manera, puedes practicar este ejercicio en cualquier situación que quieras manejar favorablemente, como estar en alguna negociación importante, realizar algún proyecto, etc. Es más, si te detienes un momento a pensar en esto, te darás cuenta que lo hacemos todos los días. Siempre imaginamos cosas, nos contamos historias o recreamos momentos. Lo importante es hacerlo con mucha fuerza para no desistir con facilidad. Si lo experimentas de forma cada vez más consciente al repetirlo y lo vuelves más real, verás que de verdad funciona. Todas tus visualizaciones deben ser tan verídicas que te provoquen emociones que quieras conquistar. Así que visualiza cuanto quieras, imagina que puedes obtener todas las riquezas de este mundo y aférrate a esa representación para conquistarlas. Las riquezas que hay en este mundo son parte de ti y fueron creadas para ti. No tendría sentido si fuera de otra manera. ¿O para qué hay tanta abundancia si no podemos acceder a ella? La creatividad en este punto juega un papel fundamental. Una mente creadora y un ADN monetario. Nuestros pensamientos son energía. Una energía que siempre se mueve hacia alguna forma, y por este motivo tenemos una mente creadora. Todos llevamos un gran poder impulsor en nosotros mismos, una verdadera joya invaluable y de gran utilidad para la especie. Las personas más prósperas y sabias saben que así es, por lo que no se dejan sabotear por ninguna voz interior negativa que paralice sus sueños y corte lo que quieren lograr. Pero ¿sabes qué es lo mejor de esto? Que tú puedes ser una de esas personas. Para conseguirlo te daré una clave importante. Concentra tu atención en la abundancia, visualízala y repítete todos los días que la mereces. Hazlo de manera constante y prepárate para materializar tus sueños. Uno de los hombres más creativos, influyentes y talentosos de la humanidad fue Nikola Tesla. El padre de la tecnología moderna transformó al mundo con infinidad de aportes. Aunque muchos se empeñaron en mantenerlo en el anonimato, Tesla alguna vez afirmó: "El presente es vuestro, pero el futuro es mío". Qué determinación, seguridad y fortaleza tiene esta frase. Con ella te das cuenta de que en la mente se gestan todas las grandes fortunas y obras que cualquier ser humano pueda hacer posibles. El poder mental que tenía este hombre era mágico y su gran determinación constituyó una herramienta muy poderosa. La historia de la humanidad ha alcanzado grandes logros y avances de suma importancia gracias a figuras como Tesla, quienes son una luz en la conciencia de los seres humanos, al alumbrar valores como la fe, la voluntad o la determinación. No lo olvides. Ahora bien, entre los rasgos más importantes que comparten las personas más ricas del planeta,
se encuentra poseer creencias útiles y ventajosas en torno al dinero. Es lo que denomino su ADN monetario. Creencias de miedo, desesperación o angustia en torno al dinero no corresponden a este ADN. Todo lo contrario. Para la gente rica el dinero representa una manera de motivarse. Así que las dos condiciones que guardan los millonarios para generar riqueza consisten en una mente creadora y un ADN monetario muy alto, pues siempre apuntan y piensan en grande. En nuestro ADN monetario también se encuentra la información que traemos programada respecto al dinero, aunque esta puede ser falsa o bien aludir a paradigmas ya obsoletos. Esa información es la que has recibido en tu entorno social y familiar a lo largo del tiempo, y debes olvidarla si no es útil o incluye un mensaje negativo como somos pobres pero honrados. No naciste en cuna de oro. En esta casa no tenemos dinero para vacaciones. Los ricos hacen dinero sin trabajar. Así nos tocó vivir, no nos queda otra opción, etc. Mi intención al mencionarte esto es que albergues nuevos paradigmas y realices una desintoxicación mental monetaria. Para lograrlo, te propongo una solución concreta. Por las mañanas, visualiza que ya eres una persona exitosa y que vives como quieres. Si tienes un sueño, debe permanecer en tu mente con fuerza. Si surge algún problema, no le pidas a tu mente que lo desaparezca. En cambio, visualízate enfrentándolo, ideando soluciones específicas y superándolo. Tienes que sacar de tu mente todo aquello que te hace daño y te limita, gestionando adecuadamente tus emociones. Con estas recomendaciones estoy seguro de que activarás tu ADN monetario y apuntarás muy alto. Lo principal es no hacerle caso a ninguna voz negativa que hable en tu interior, ya que dichas voces van a calar muy hondo cuando des tu primer paso hacia un nuevo estilo de vida, pues siempre te querrán sabotear. No escucharlas es una de las principales características de quien posee una verdadera mente millonaria. El poder del empoderamiento. Un principio fundamental de la creación de riqueza y otra de las claves fundamentales para desarrollar una mente millonaria es el empoderamiento. Esto se refiere a robustecer tu fuerza espiritual, adquirir poder y reconocerte a ti, así como a los que deseen dejarse guiar. Así que quiero que en este instante sientas que tú tienes el poder y que ya no está en otras manos. Antes se lo dabas a la suerte, a la clase política, a tus relaciones de pareja, a tu familia, tu entorno, tus amigos, etc. En gran medida, ellos se convertían en los gestores de tu vida, pero ya no. De este momento en adelante es necesario que te aferres al empoderamiento y no lo sueltes más. Para ilustrar lo que digo, quiero contarte parte de mi historia. Por la necesidad que tenía de empoderarme y motivarme para modificar positivamente mi vida, fue que nació mi fanpage Mente Millonaria y Piensa como Rico. Me sentí estancado. Sabía que si quería cambiar tenía que hacerlo desde dentro y no esperar a que los demás lo hicieran. Tampoco podía hacer nada de esto pensando que las personas eran las que tenían que cambiar primero. El primer paso fue saber dónde estaba parado para luego descubrir a dónde quería llegar. Algo así como mi ruta de escape. De esta manera surgieron los resultados. Me di cuenta que mi página alcanzaba a miles de personas en toda Latinoamérica y que crecía con mucha rapidez, por lo que al empoderar a los demás me nutría y empoderaba a mí mismo. Fue mi propia terapia y lo sigue siendo a la fecha. Lo único que necesitas es tener voluntad y persistencia, que son herramientas claves en este proceso. Es por ello que en sesiones con algunos de mis clientes suelo decir que quien tiene voluntad posee la energía del universo, es decir, cuenta con el combustible necesario. Desde entonces, decidí comenzar a hacer cosas que me apasionaran y nutrieran mi mente, como fue adentrarme en la inteligencia emocional y la educación financiera. Quería hacer cambios sustanciales y eso implicaba comprometerme. Ahora bien, si eres de los que necesita ver para creer, estás en todo tu derecho. Así que hagamos lo siguiente. Dame el beneficio de la duda, que nada pierdes. A tu hijo, sobrino, primo, amiga, tía, tío, madre o cualquier persona que requiera cambiar, dile frases de empoderamiento como: tú puedes. Bien hecho, campeón. El futuro te pertenece. Ve por todo. Tu prioridad es ser próspero y feliz. Naciste para ser grande. Nadie puede detenerte. Confío en ti. Te creo. Ama lo que haces. Excelente trabajo. Tendrás éxito en todo. Veo que tienes talento.
te felicito. Llegarás muy lejos. Lucha por tus sueños. Te garantizo que verás un cambio verdadero en sus vidas, pero hazlo sin comentarles cuál es la verdadera finalidad de estas palabras. Cada vez que los frecuentes, dirígeles este tipo de frases, dales reconocimiento y motívalos a ser grandes. Verás que la magia sucederá. Notarás un cambio importante 30 días después. Al principio, ellos mismos quizá te respondan, ¿y ahora qué te pasa? Porque normalmente no estamos acostumbrados a empoderar a las personas, sino todo lo contrario. Por lo general, resaltamos los errores, nos quejamos, reiteramos frases de desaliento, culpamos o pronunciamos frases de un nivel de vibración bajo que matan el entusiasmo. Si te funciona con ellos cambiar la dinámica negativa, contigo también funcionará. Hoy recibo cientos de correos y mensajes de agradecimiento en mi fanpage de personas a las que mis frases les han servido, y eso no tiene precio. Esto me alimenta y me anima todos los días a seguir creciendo y nutriendo mi propósito de vida. Así que gracias totales porque tú eres parte de mi cambio, y ahora es tu turno de empoderarte a diario. Una historia para contar. ¿Conoces la historia de Jim Carrey y la visualización del cheque de $10 millones? Es una historia real e inspiradora que te servirá para palpar uno de los grandes casos que ocurren en la vida de las personas. Jim Carrey prácticamente estaba en bancarrota. No tenía nada más que su talento natural y el conocimiento de que las cosas que visualizas se realizan. No tenía mucho éxito entonces y trabajaba a diario para convertirse en un actor reconocido. En una entrevista con Oprah Winfrey, comentó que se apoyó en los libros de inspiración para conocer esta información y señaló que el poder de la visualización fue un factor decisivo. Mientras conducía su auto, imaginaba las cosas que quería como si ya las tuviera. Ambicionaba ser un actor muy reconocido y, lo más importante, deseaba provocar las risas del público con su talento, porque amaba lo que hacía. Un día se hizo un cheque por $10 millones por sus servicios como actor y lo dejó en su cartera. Todos los días lo sacaba y se repetía, materialízate. Justo antes del Día de Acción de Gracias, se hizo realidad su sueño gracias al contrato de la película Dumb and Dumber, una pareja de idiotas. Pero esto no llega solo o cae del cielo, hay que trabajar duro. Sí, diariamente hay que pasar a la acción y poner empeño. La dedicación, el trabajo y la constancia son claves, sin perder de vista la visualización con entusiasmo. Jim Carrey continuó trabajando con fervor en su carrera actoral. Sabía exactamente la cantidad de dinero que quería y que tenía que entregar a cambio su talento como actor para conseguirla. También tenía un propósito definido. Cuando llenas tu propio cheque, mandas un mensaje muy poderoso al subconsciente. Eso es lo que anhelas con todas tus fuerzas. Ahora, te corresponde escribir tu propio cheque y luchar por conseguirlo con todo tu ahínco sin perder el entusiasmo. Genera abundancia. Como ejercicio, realiza lo siguiente. 1. Escribe un cheque por la cantidad que quieras ganar dentro de 2 o 5 años. Tú pones el plazo. No tengas miedo, no dudes ni le hagas caso a la voz interior negativa que quiera sabotearte. Ese cheque te pertenece. Ponlo en tu cartera y llévalo a diario contigo. Envía el mensaje a tu subconsciente de que es la cantidad que requieres y mereces. Le puedes poner fecha de cumplimiento. Recuerda, el sistema no decide cuánto es lo que debes ganar. Tú eres quien tiene el control de tu vida y pones las condiciones de acuerdo con el valor que ofreces con tu producto o servicio. Entre más valor, más dinero. 2. Escribe cómo te visualizas en 2 o 5 años con tu familia, en tu trabajo, con tus proyectos, en la casa de tus sueños, etc. Recuerda, entre más detalles mejor. Algunos clientes hacen un collage de cómo imaginan su vida y lo dejan donde lo puedan ver todos los días para no perder el enfoque. ¿Quieres conocer un secreto? Si implementas una cultura de éxito en tu entorno familiar, le cambiarás la mente y la vida a cada uno de sus integrantes. Proponte metas altas, sin temor a fracasar. Si tienes hijos, infundir en ellos pensamientos de grandeza es muy poderoso. Tendrás hijos felices y ganadores, eso seguro. Si ya has aprendido algo hasta el momento, por favor dale like y suscríbete. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.